Bien, bueno, para hoy día, mi amigo Jorge me había pedido, la verdad es que me ha dado mucha libertad sobre el tema, lo he decidido yo, pero la idea era que la conversación que tengamos ahora, que espero que sea un poquito eso, pueden dejar los que estén conectados online, eh, pueden interactuar vía chat y los que estén en sala, por favor, me encantaría que me compartieran sus opiniones o consultas. Y la idea de hoy era revisar o ver desde mi punto de vista particular, ¿no? Siempre uno es un mundo aparte, por qué vale la pena hacer la especialidad de endodoncia. Em, Qué sorpresas, qué aventuras nos trae esta área, ¿no? Que nos reúne y nos apasiona a tantos. A ver. Ya. Entonces, me he centrado en lo que a mí me motivó a estudiar la especialidad, que fue la conservación dental, ¿no? O sea, explorar los límites de hasta dónde podemos nosotros procurar que una pieza dental siga funcionando a pesar de la historia que tenga detrás, ¿no? Que muchas veces es principalmente de destrucción estructural, pérdida estructural o de infección. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Les he preparado algunos casos para ejemplificar eso, y que van a involucrar estos casos procedimientos de endodoncia y de restauración dental, porque para mí desde el principio siempre estuvieron, son indesligables, ¿no? Y actualmente, bueno, al principio cuando yo estudié la especialidad, no se sentía tanto así, pero actualmente sí, el área de cirugía o microcirugía endodóntica, ¿no? Que no solamente es apical, sino que vamos a ver que necesitamos cierta amplitud de conocimiento y criterio para poder abordar nuestros casos clínicos. Y realmente les he preparado algo que me parece que es del día a día para un endodoncista, ¿ya? En este primer caso vamos a ver una serie de procedimientos y de toma de decisiones y procedimientos en dos dientes que tienen una historia previa de tratamientos endodónticos previos, tratamientos restauradores previos y que tiene una destrucción dental considerable. Los procedimientos que vamos a ver involucran remoción de postes, retratamiento, desinfección de conducto radicular, restauración pre y post endodoncia y un poco de manipulación de tejidos blandos. Una de las herramientas más frecuentes en las que se va a tener que involucrar el endodoncista es la restauración paraendodóntica, ¿no? Pre, trans o post endodóntica. Una de esas, o una de las técnicas que se utilizan para estos procedimientos es la elevación de margen profundo, técnica con la que actualmente muchos estamos familiarizados y la tenemos de rutina, y que hace poco tal vez se podía ver hasta como una transgresión, pero así van cambiando nuestros tiempos, ¿no? La elevación de margen profundo implica mm, reconstruir una estructura dental que esté a nivel infragingival o yuxtagingival para llevar el margen de la estructura dentaria, ¿no? Utilizando resina compuesta a un nivel que esté ligeramente supragingival, de modo que nosotros podamos tener un margen claro para realizar una preparación y para una toma de impresión. Pero en endodoncia, además, va a servir para que podamos tener un campo de trabajo apropiado para el procedimiento, ¿sí? Para hacer el reflujo de intercambio de irrigantes, para poder contener una restauración provisoria entre cita y cita. Es verdad
como les decía hace un ratito, que esto puede verse como una transgresión, porque durante mucho tiempo el espacio biológico, y Jorgito es endoperio, así que, y creo que él es un poco más rígido que yo al respecto de esto. Sin embargo, lo que hemos ido encontrando en la clínica y que ya se ha ido registrando en la literatura es que mientras nosotros consigamos hacer esta elevación de margen, dejando una superficie de la restauración resinosa que sea lisa, el tejido gingival, si bien no va a recuperar exactamente sus características histológicas en contacto con la resina compuesta, va a poder convivir y va a poder estar en estado de salud. Eso lo han ido evidenciando distintas eh, observaciones en pacientes que se han registrado en algunas publicaciones que ya están disponibles. Inclusive se han hecho estudios como este en el que se ha comparado una recuperación de espacio biológico contra elevación de margen profundo, ¿no? Evidenciando que la elevación de margen profundo es una alternativa que conserva mejor las estructuras, siempre y cuando haya condiciones para hacerla, conserva mejor las estructuras y no requiere de hacer cambios de la arquitectura eh, periodontal que a veces dejan secuelas a largo plazo en la vida del paciente y pueden dificultar inclusive la conservación de las piezas dentales, ¿no? Bien, para este caso en particular, entonces esa es una de las herramientas que vamos a utilizar. En un primer momento, por supuesto, para poder reintervenir estas piezas hemos tenido que remover los postes metálicos. Eh, Estas piezas estaban involucradas dentro de 3 restauraciones coronales, pero solo 2 de estas 3 piezas dentro del plan de tratamiento se decidieron conservar. Todas son fotos transoperatorias. Yo no suelo detenerme para hacer una foto, sino que voy registrando conforme voy operando. Eso para que entiendan un poco el tenor de las imágenes que les voy a ir pasando. Porque, bueno, felizmente actualmente el que hace endorrestauradora suele contar con un microscopio operatorio que permite un acceso mayor a los detalles de nuestro campo operatorio, pero sobre todo que aumenta muchísimo nuestra precisión y nos permite hacer cosas que normalmente no podíamos hacer a, a simple vista, ¿no? Bueno, yo suelo remover las coronas primero partiéndolas. Primero utilizo fresa de diamante para la parte de cerámica y fresa transmetálica para la parte de metal, vigilando llegar hasta la estructura dental. Este caso es antiguo, así que para hacer la elevación de las coronas por palanca, en esas épocas se utilizaba todavía un pequeño desarmador porque no tenía otro instrumento conveniente, ¿no? Luego, bueno, acá nosotros en Perú nos hemos vuelto fabricantes de instrumental. Yo manejo una pequeña organización que fabrica instrumental y ahora hacemos nuestros propios elevadores, que son los que ven ahí en la diapositiva, que cumplen la misma función, pero son una cosa por tema de material, de higiene, de asepsia, más apropiados, ¿no? Bien, en endodoncia hay una particularidad em, que nosotros muchas veces no podemos hacer el diagnóstico y establecer el pronóstico del caso que vamos a tratar si es que primero no hacemos un procedimiento de limpieza de la estructura remanente para poder evaluar la situación de la pieza dentaria. Puede ser complicado, pero es algo que hay que aprender a manejar, en el sentido de que necesitamos tocar al paciente hasta cierto punto para poder diagnosticarlo. Eso
no es lo más habitual tener que hacer una intervención, por más pequeña que sea. En general me refiero en el área médica, para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Normalmente utilizamos herramientas de diagnóstico que pasan por inspección, auscultación y luego herramientas auxiliares imagenológicas para poder llegar a un diagnóstico. Pero en endodoncia, como solemos manejar diente con destrucción severa, necesitamos muchas veces hacer esto para poder evaluar la estructura de remanente y decirle al paciente si es que consideramos que esa pieza es todavía viable o no, ¿no? Entonces, recién en este punto podemos establecer ese pronóstico y decirle al paciente qué procedimientos vamos a realizar. Bien, en este caso había que remover estas estructuras metálicas que obviamente, tal vez ya lo notaron en la radiografía, no eran postes convencionales, al menos no fabricados con el fin explícito, específico de ser postes prefabricados, ¿no? Habían puesto una estructura metálica que no termino de reconocer. Para eso, bueno, seguramente ya conocen que la técnica más conveniente de la que disponemos actualmente es la remoción por vibración ultrasónica, ¿no? Actualmente el ultrasonido es probablemente una de las herramientas más versátiles que nosotros tenemos en el área, ¿no? Se utilizan en muchos procesos, en casi todos realmente, en acceso, en remoción de cuerpos extraños, en conformación complementaria de conductos radiculares, en limpieza y desinfección, en obturación. El ultrasonido actualmente en odontología, no solamente en endodoncia, pero particularmente en endodoncia, es una herramienta que debe estar de la mano, a la mano de nosotros, tanto como el motor de endodoncia, de hecho. Bien, entonces así fue como se removió ese poste. Primero se necesita hacer una separación para conseguir la vibración del cuerpo metálico. Debe hacerse a expensas del poste con la fresa más fina posible y luego vibrarlo como lo han visto en el video que acaba de pasar. Y aquí tenemos esta estructura que lo que me parece es que es un pin de paralelismo. A veces eh, odontología es una profesión hermosa, eh, técnicamente muy demandante, artísticamente también lo puede ser. Em, pero a veces se ven estas ejecuciones, ¿no? Que salen de la norma y la ética. Pero bueno, son cosas que nos dan que hacer. Bien, aquí ya podemos ir viendo la situación de la estructura remanente, ya la habíamos visto antes, vemos que hay un problema con el margen distal, probablemente el margen distal está parcialmente escondido por una eh, hiperplasia de la encía, ¿no? Debido a la situación eh, de agresión que ha estado teniendo con las restauraciones previas de invasión del espacio biológico, ¿no? Bien, se removió también otro poste metálico de la pieza que va a ser extraída posteriormente, es algo que vamos a ver más adelante en la ejecución del caso. De hecho, yo si cambiara algo de la ejecución de este caso, sería que yo no, aquí sí se aisló desde el principio, perdón. Habituado a verlo, no había reparado que se había hecho un aislamiento con dique fisurado, ¿no? Es una recomendación que debemos seguir porque muchas veces estas estructuras salen disparadas y se pierde el control y se dan accidentes, ¿no? Uno de los accidentes que yo pude tener al principio de mi aprendizaje fue ese de ahí, aislar prácticamente desde el principio que empezamos a operar en un diente. Yo casi tuve un accidente de aspiración de poste metálico cuando estaba haciendo una remoción como la que acabamos de ver. Bien, entonces por aquí ya va a ir acabando esta primera parte del procedimiento. Se removió una parte fracturada de la pieza que luego se va a extraer, pero ese no era el momento de extraerlo. Se procedió a provisionalizar porque ahí ya se acababa la primera sesión.
Entonces, en endodoncia ocurre esto, de que vamos a tener que ser eh, interdisciplinarios dentro de nuestro propio espacio, dentro de nuestra propia consulta y ejecución clínica. No ocurre como puede ocurrir en otras especialidades, por ejemplo, en ortodoncia, muchas veces un ortodoncista se dedica exclusivamente a ortodoncia y solamente tiene el instrumental, aparatología y materiales dedicados a esa especialidad, ¿no? Lo mismo puede ser con aquel que se dedique a cirugía oral, em, inclusive en el área de rehabilitación, que cuentan con mucha aparatología y materiales, pueden no necesitar equipo, instrumentos y materiales de otras áreas, ¿no? En el caso de endodoncia, muchas veces vamos a tener que hacer un poco de restauradora, un poco de periodoncia, y eso es algo que hay que considerar. Nos vamos a tener que educar y entrenar en las técnicas y manejos de estos equipos, instrumentos y materiales, ¿no? Bueno, en este caso se provisionalizó rápidamente con resina bisacrílica, utilizando la llave que se había obtenido del paciente previamente. La premolar, que también va a pasar por procedimiento, se trató de forma similar a la molar que acabamos de ver, perdón, pero vamos a notar que en el caso de la premolar sí hay un cubrimiento mayor del margen distal. Lo vamos a confirmar luego cuando volvamos a revisar la radiografía de lo que es el estado de la estructura de este diente. Em, Esa pieza pasó por un procedimiento muy parecido al de la molar, ¿no? Con la remoción del poste. Luego, una cosa que necesitamos hacer también es limpiar bien la estructura dental remanente. Ya lo estamos haciendo en ambos casos, con la molar y la premolar, para verificar si es que no hay una fisura, por ejemplo, ¿no? No deberíamos intentar o no deberíamos proyectar un tratamiento si es que no tenemos la certeza de que esa pieza dentaria va a poder continuar en función. Bueno, entonces se limpió la premolar, había que verificar cuál era cómo estaba el acceso al tejido dental remanente, porque si observamos la radiografía de la premolar, nos vamos a dar cuenta que la corona que tenía instalada no estaba sellando en el margen de la terminación de la preparación. Lo voy a señalar aquí. A ver, me estoy refiriendo a esta zona, ¿no? Y teníamos que verificar si podíamos visualizar ese margen, pero ese margen está escondido debajo de este crecimiento gingival, ¿no? Entonces, vamos a ver que vamos a tener que manipular tejidos blandos también, ¿ya? En este caso, bueno, se procedió a provisionalizar, a sellar las porciones coronales con resina blanda provisional para luego proceder a hacer la modificación de la encía que se necesita para poder realizar la elevación de margen que me permita a mí hacer la endodoncia recién. O sea, hay que pasar por todo un acondicionamiento, em, no solo o sea, un acondicionamiento de todo el campo operatorio, que puede involucrar tejidos duros y tejidos blandos. En este caso, la forma en la que se manejó el tejido blando fue modificándolo, haciendo una gingivectomía, utilizando fresa, primero diamantada y luego una fresa gingival, que es una fresa que no tiene abrasivo, ¿no? Y que modifica por fricción la encía. Se pueden utilizar otros medios, eso era lo que utilizaba en ese momento, este caso tiene probablemente cerca de 10 años. Actualmente tenemos láser, por ejemplo, que cumple de forma más conveniente esa función, ¿no? Para controlar el sangrado, bueno, un hemostático es suficiente, cloruro de aluminio funciona bastante bien y ahora ya tengo el margen.
visible, em, lo que me va a permitir manipular los tejidos duros para poder hacer la restauración, ¿no? Recordemos que ese margen estaba escondido debajo de la encía, que había crecido debido a que la corona no había cubierto por completo la terminación. Una vez que yo tengo eso, en este caso, para guiar la cicatrización de la encía, ahora debemos trabajar con provisionales. Entonces, o lo manejamos nosotros o trabajamos con un aliado que sea capaz de realizar este proceso de provisionalización precisa, adecuada, que selle, bien pulida, para que luego la encía pueda cicatrizar y conformarse, de modo que en una cita posterior nos brinde un acceso adecuado a la zona que nosotros deseamos operar, ¿no? Reconstruir y luego hacer endodoncia. Bien, entonces se provisionalizó en esa sesión y ahí en la radiografía podemos verificar cómo el provisional está sellando los márgenes y esto me va a permitir a mí contener la encía, pero también guiarla para su cicatrización. Esa es la cita siguiente y podemos ver cómo la encía ha ido cicatrizando y ahora nosotros tenemos condiciones adecuadas para poder hacer un aislamiento individual que me permita ahora sí hacer la restauración preendodoncia. Los instrumentos son súper importantes, a veces queremos ser minimalistas, pero la realidad es que si nos vamos a meter en el campo de la endorestauradora, la endodoncia y restauración del diente tratado endodónticamente, em, necesitamos el instrumental, la aparatología necesaria, ¿no? Bien, entonces ahí se aisló de forma individual, ya más adecuada para poder hacer la restauración correspondiente. Se terminó de sellar el margen con teflón y se procedió a la restauración de ese muñón. Ahora ya tengo una pared distal que me va a permitir a mí tener, bueno, que me va a completar las 4 paredes para yo poder hacer el procedimiento endodóntico, ¿no? Esto es importante para la parte de irrigación y, como ya les había comentado antes, para la parte de provisionalización. Es muy importante, sí, que cualquier estructura artificial, ¿no? De resina que estamos construyendo quede muy bien pulidas en contacto con la encía, ¿ok? Para no generar inflamación adicional. Entonces es algo de lo que nos tenemos que preocupar bien. En este caso eso se hizo con las fresas multilaminadas correspondientes. Muy bien, ya habiendo reconstruido el muñón, ahora nuevamente el trabajo con provisionales para que eso cicatrice de forma adecuada. Y ya ahí en la radiografía podemos ver cómo ahora ese provisional sella eh, en una terminación que es en material restaurador, ¿no? Sí, está a ese nivel la terminación, ¿sí? Ya la restauración no está a un nivel subgingival. En algunos casos, sí vamos a tener una terminación subgingival involucrando otra técnica de preparación de la estructura dental, pero en este caso se manejó diferente, porque lo podía tolerar la estructura, la circunstancia del paciente, ¿no? Bien, ya ahora sí, recién estoy pasando al proceso endodóntico. Bien, este caso, en este punto, recuerdo, ya empezó a dar síntomas en ese momento y yo tenía una preocupación, em, creo que no lo hemos visto en la radiografía, que tiene que ver con el foramen, ¿ya? Y tenía temor de que este material, esta gutapercha contaminada, porque tenía lesión la pieza dentaria y tenía síntomas,
se extruya a través del foramen, em, estando contaminada. ¿Ya? La gutapercha o los materiales que usamos en general, si bien son cuerpos extraños, no suelen tener reacciones a cuerpo extraño, suelen ser materiales inertes. El problema es que estén contaminados. Entonces, para manejar ese problema de contaminación, y siendo que esta pieza iba a recibir una restauración metal o cerámica, pudo haber sido, eso es, por la época pudo haber sido de circonio también, decidí hacer una descontaminación del conducto radicular química, ¿no? Antibiótica. Ya específicamente esto, se utilizó pasta trimix. Bien, entonces se hizo terapia endóntica no instrumentada y se dejó para la siguiente sesión, ¿no? Para que la medicación cumpliera su función. Bien, ahí podemos ver el estado de salud de los tejidos blandos, que es algo bien importante en la evolución del caso, ¿no? Ahora sí, ya con más confianza de tener el interior del conducto descontaminado, previamente, antes de hacer el procedimiento de desobturación, procedí a eso, procurando, por supuesto, que aunque ya estuviera descontaminado, no hubiera extrusión de material. Felizmente se consiguió. Em, Hay una serie de técnicas que vamos a necesitar manejar para hacer este procedimiento. Se dice muy rápido de suturar, pero puede ser un procedimiento bastante laborioso. Bueno, en nuestro caso también manejamos, fabricamos instrumentos que son específicos para eso, ¿no? Son traccionadores de gutapercha. Teniendo un foramen amplio, cierto riesgo de extrusión de material y siendo difícil sellar forámenes que son amplios e irregulares, podemos ver ahí la radiografía, se decidió que no se iba a obturar de forma convencional, sino que se iba a obturar mediante un tapón apical. Pero como había cierto exudado y también porque el tiempo es un limitante en nuestro caso, hacemos procedimientos que son microquirúrgicos, ¿no? Microoperatorios, que son muy demandantes en tiempo, o pueden serlo. Bueno, en ese caso se necesitó medicar no para obtener un fin antibacteriano, ¿no? Sino simplemente para tener un material que eh, sirviera como barrera ante la posibilidad de una filtración. Solamente por eso, sí, no, no es una medicación funcional, digamos, sí, solamente es una barrera mecánica. Ahora, esa medicación me permite observar en el transcurso de los días, en la siguiente cita, que hay un reflujo, ¿no? Hay un recambio, o sea, si la medicación en el interior del conducto se modifica es porque está habiendo un flujo, ¿no? Y es lo que ocurrió, ¿ya? Entonces, vemos que un sellado convencional hubiera sido complicado, ¿no? Probablemente el material obturador se hubiera visto comprometido. Uno de los requisitos que tenemos es que el conducto esté seco, ¿no? Que no haya un fluido. Entonces, por eso también se consideró más conveniente hacer un tapón apical. Bien. Em, También había que reconstruir o elevar el margen de la molar. Aquí se va a utilizar una técnica distinta. Antes en la premolar se reconstruía a mano alzada. Aquí estamos utilizando un antiguo instrumento, pero muy conveniente para este fin, que son las matrices tipo Ivory. ¿Ya? Y se hizo este sencillo paso, pero que es indispensable de nuevo para tener control, ¿ya? Porque luego esa molar, cuando yo le haga la endodoncia, voy a necesitar para el proceso de desinfección que esté aislada, ¿no? Por completo. Ahora, si bien aquí parece que no hay un aislamiento absoluto, si observamos bien, podemos ver que hay una lámina traslúcida sobre el tejido blando, ¿no? Este aislamiento modificado, este dique fisurado, ha sido sellado en las zonas que expone el tejido blando utilizando cianocrilato como una
modificación y usando el cianocrilato de barrera para que la encía no sea agredida por los químicos que utilizamos para desinfectar, ¿no? También se decidió hacer desinfección química con Trimix en la molar, básicamente porque eran casos que tenían una historia de evolución larga y porque en particular en el caso de la molar no fue posible para mí realizar la permeabilización de los conductos mesiales. Entonces se tomó la alternativa de hacer una desinfección química de los conductos mesiales de la molar. Bien, se dejó la medicación ahí para que funcionara por el tiempo que requiere y se continuó con el tratamiento luego. En la premolar se hizo, perdón, voy a regresar. En la premolar se hizo la limpieza con ultrasonido de las paredes para remover toda la medicación. Ustedes conocen el procedimiento de protocolo de tratamiento de conductos radiculares, ¿verdad? Una nota aquí, no siempre se tiene que utilizar una lima 10 para tomar la longitud de trabajo. Recuerden que el localizador necesita conductividad e impedancia para poder funcionar. Entonces hay que buscar algo de rozamiento con la pared dentinaria. Em, También se utilizó limpieza mecánica rotacional, que funciona muy bien. Y hay que tener algunos cuidados para establecer tanto la longitud como el calibre y confirmar que estamos trabajando dentro del espacio del conducto radicular, procurar no invadir otros espacios, otros tejidos, ¿verdad? Aquí se fue acumulando MTA y se fue compactando utilizando pluggers más tú, que felizmente nosotros mismos también producimos. Aquí una recomendación, hacer una breve activación de 2 segundos ultrasónica indirecta a través del plugger para compactar eh, adecuadamente ese MTA. Bien, y así fuimos formando el tapón apical, ya colocando MTA, compactando con el plugger hasta la longitud que nos sea conveniente. No necesariamente hay que colocar una torundita de algodón húmeda, pero le aporta algo de humedad al MTA que la necesita para cristalizar, ¿no? Bien, así se hizo el tapón de MTA, que va a ser la obturación en este caso, y luego en ese diente, en esta premolar se procedió a instalar un poste de fibra de vidrio. Podría no haber sido necesaria y solamente trabajar con un core, ¿no? Utilizando solo resina actualmente. De nuevo, recuerden, en este caso tiene varios años, cerca de 10. em, de repente podrían pensar en otra alternativa como resinas con fibras cortas o refuerzo con fibras largas, pero sigue siendo una alternativa utilizar un poste de fibra de vidrio, sobre todo si es que eso no implica un desgaste adicional de la estructura remanente, ¿no? Para su colocación. Notarán que el poste se tuvo que colocar invertido debido al volumen del espacio, ¿no? Y así quedó listo para la restauración definitiva de ese premolar. Entonces, como pueden ver, como endodoncistas, de hecho, nos vamos a tener que involucrar em, en, en, en la conservación, restauración de la estructura dentaria y de su entorno, ¿no? Y la manipulación de su entorno. Vamos a tener que acumular habilidades para eso, ¿verdad? Bien, en la molar se hizo luego de la descontaminación química una limpieza y obturación convencionales, quedó ahí como están viendo en la imagen y se procedió a colocar la restauración definitiva y a observar en el tiempo. Pueden ver que
los conductos mesiales parecen vacíos, pero es porque conservaron la medicación que hace la terapia endodóntica no instrumentada, ¿no? Estas son imágenes ya del proceso de restauración definitiva, ¿no? De cómo quedaron los tejidos blandos. A mí me parece súper importante porque condicionan el sellado de la restauración definitiva y el pronóstico, ¿no? Sí, el pronóstico de tiempo de vida que pueden tener, que pueden ganar estas piezas, depende mucho de el sellado que nosotros consigamos para esas restauraciones. Felizmente, esta es una paciente que tengo cercana, luego se colocó el implante en la pieza que estaba fracturada, entonces notarán que ha seguido en tratamiento y ya ahí notarán que la molar consiguió reparar, ya hay salud y esta radiografía es aproximadamente 8 años después del tratamiento, es de 8 años de control aproximadamente. Muy bien. No veo interacción aquí en el chat, no sé si estamos bien, si es que hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. El grupo en la sala tal vez. Otro reto con el que nos vamos a encontrar en nuestra práctica endodóntica es el manejo de perforaciones. Eh, Se dan principalmente, bueno, son siempre de origen accidental. em, y por supuesto comprometen el, el pronóstico de la pieza, ¿no? Nos las vamos a encontrar a distintos niveles. Me refiero a, pueden ser a nivel apical, de tercio medio, tercio cervical, a nivel cervical coronal inclusive, y cada una va a tener un manejo diferente. Em, es un accidente que va a seguir ocurriendo, ya tiene una incidencia que no es tan frecuente, pero en el volumen de endodoncias que se hacen, que son muchísimas, aparecen los casos. Entonces es algo para lo que vamos a tener que estar preparados. Em, He querido centrar la clase, ya les dije, en situaciones clínicas para ir revisando así superficialmente, pero podemos ahondar según las preguntas que hagan o el punto que les interese más. Podemos ahondar en cualquier momento, en cualquier detalle, ¿ya? Entonces aquí tenemos un caso igual de tratamientos previos, tanto endodónticos como restauradores, y podemos notar rápidamente que tienen que haber habido varios sucesos, accidentes, ¿no? En un caso, la perforación de un remanente radicular, probablemente falta de sellado de la restauración coronal también, que ha generado filtración y destrucción de los remanentes. Hay algunas preguntas aquí. ¿Podría explicarnos un poco más de la terapia endodóntica no instrumentada, en qué casos aplicarlos y cuál es su protocolo? La terapia endodóntica no instrumentada es es una alternativa de desinfección de conductos radiculares hecha a través de medicamentos intraconductos. Voy a regresar aquí al, al caso, solamente para que sepan de qué estamos hablando, y se refiere al hecho de que en este caso de esta molar no se pudo hacer una conformación, limpieza y desinfección convencionales de los conductos, sino que se tuvo que realizar una terapia endodóntica no instrumentada. Lo que yo utilizo para eso es la terapia Trimix. Creo que en algún momento con Jorge habíamos estado planificando
a hacer un curso por allá de terapia endodóntica no instrumentada. Había un grupo, creo, grande de departamento de salud, no me acuerdo, Jorgito, eh, que a los que les venía bien manejar la técnica, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos implica eso, colocar un, una medicación que sea capaz de infiltrar la dentina, penetrar en ella a lo ancho y a lo largo, para que genere químicamente la descontaminación de los conductos radiculares. ¿Ok? La terapia, bueno, es una técnica sencilla, implica básicamente saber preparar la medicación, saber colocarla, cuáles son los límites, saber sellar, porque necesita un sellado hermético, y luego se puede restaurar la pieza como lo haríamos de forma convencional, excepto que ya no vamos a poder ingresar a los conductos, ¿no? Lo que yo utilizo, repito, es la pasta Trimix, la de Oshino, pero hay actualmente otras alternativas que los invito a explorar. Ya hay pastas, hay otro tipo de combinaciones triantibióticas, hay biantibióticas también, inclusive de un solo antibiótico. Pero bueno, yo utilizo esta. Muy bien. Habían hecho otra pregunta. ¿Con qué los obturé? Si se te refieres a los conductos de ese caso, no, no se obturan como convencionalmente estamos acostumbrados, ¿sí? Solo va la medicación. Bien. Entonces, sobre este casito que nos toca, esta es la imagen clínica. Sí, así es como llegó el paciente. Por supuesto, el paciente no es capaz de notar lo que está ocurriendo por dentro. Nosotros tenemos que darle toda la información. De nuevo, es difícil establecer un pronóstico si es que no observamos la estructura remanente directamente, ¿no? Aquí ya están viendo, creo, imágenes después de que se ha hecho una reconstrucción de uno de los pilares de la segunda premolar y se ha provisionalizado, ¿no? Estas son imágenes ya de una segunda sesión. Se nota por la cicatrización que tiene, el proceso de cicatrización que está llevando la encía alrededor de del muñón de la segunda premolar. Y se nota que ese muñón es resina, pero una decisión que se tomó junto con el paciente fue de analizar cuál es la situación, cuál era la expectativa que podíamos tener de ese pequeño remanente de primera premolar. Yo sé que va a llamar la atención y que en general es un remanente que indicaríamos para extracción, pero habían algunas condiciones particulares y fue que eh, era notable la respuesta del tejido de soporte del paciente. Conforme yo lo fui viendo, fui notando que uno, reparaba muy bien, y dos, a pesar de las condiciones inadecuadas que tenían, la encía se conservaba relativamente sana para la situación, ¿no? Y que además la pieza remanente, la estructura remanente no parecía tener ninguna movilidad ni infección perirradicular, periodontal, ¿no? Entonces decidimos explorar, perdón, explorar la pieza. Se hizo una gingivectomía con láser. Yo utilizo láser de diodos. em, para ver la situación de la estructura remanente, aunque era una raíz pequeña, y si es que el tejido estaba mineralizado o si ya se había desmineralizado y definitivamente no podía ser utilizado. El motivo para hacer esta evaluación es que si nosotros vemos la radiografía, eh, debido a la situación de la segunda premolar, era un pilar dudoso. Entonces, el paciente tenía que decidir si se extraía los dos remanentes de premolar, ¿ya? Y optaba por implantes
o optaba por realizarse un puente de canino hasta la primera molar, ¿ya? O de si utilizábamos la segunda premolar y el canino con los riesgos que eso implicaba debido a la mala calidad de ese pilar, o una opción que se salió un poco de la caja, digamos, y era que restauráramos las dos premolares y él siguiera utilizando un puente de 3 piezas como el que tiene ahora, utilizando el canino y los dos premolares. Em, Se consideró esta opción, repito, debido a la aparente estabilidad que él había tenido a través del tiempo, a pesar de tener tan malas condiciones escondidas. Y si nosotros conseguíamos mejorar esas condiciones, podíamos suponer que en el caso particular de este paciente, eso podía conseguir estabilidad en el tiempo. Bueno, entonces se evaluó esa primera premolar remanente y la estructura estaba adecuada, mineralizada, o sea, no adecuada en volumen, ¿no? Pero el estado de la raíz era bueno, eh, a pesar de lo que la apariencia radiográfica nos dice. El problema, por supuesto, es la longitud del remanente, pero eso es un problema que vamos a abordar más adelante. La segunda premolar, por cierto, pasó por este proceso también, gingivectomía, evaluación de la estructura, se vio la perforación, se limpió toda la estructura con ultrasonido y desinfección química como hacemos nosotros en endodoncia. También se utilizó desinfección con láser, pero en ese caso el láser se utilizó también para hacer una hemostasia, ¿ya? De la perforación y poder sellar la perforación manteniendo el conducto, y luego se hizo la reconstrucción con core para poder tener el muñón y el provisional que han visto ustedes en fotos anteriores, ¿ya? Pasando del estado A al estado B, en donde ya se puede ver el sellado de la perforación, se puede ver que se ha retomado la vía del conducto regular y la reconstrucción del muñón debajo del provisional. Por cierto, no suele ser un problema esas pequeñas sobreobturaciones, esas pequeñas extrusiones de material biocerámico, pero en este caso, en donde había comunicación periodontal debido a la bolsa, sí lo era. Entonces, luego, creo que debería verse en las radiografías más adelante, se hizo un raspaje de esa zona, a cielo cerrado, solamente para alisar la superficie. Hay un par de comentarios. No. Ah, que active el audio. Ya, sí, voy a activar me ha escrito Jorge para activar el audio de los participantes. Ah, ya. Los que deseen pueden activar su micrófono si desean interactuar, ¿ok? Ya. Bien, disculpen, lo había apagado porque a alguien se le había prendido por accidente. Bien, entonces estamos en esta situación ahora y lo que queremos es manejar el otro remanente. Ya vieron lo que hemos estado haciendo ahí: gingivectomía con láser, exposición de la estructura remanente, limpieza con ultrasonido, ¿sí? Y el retratamiento en sí, ¿verdad? Desobturación, ampliación del conducto, pero por supuesto este conducto, este remanente era muy corto, entonces no lo podía obturar de forma convencional, lo tenía que obturar también haciendo un tapón de MTA, maximizando la estructura remanente y de modo que encima del tapón de MTA todo fue material resinoso de núcleo para conseguir un anclaje eh, por medio de adhesión utilizando toda la estructura horizontal que me brindara esa dentina. Y me estoy refiriendo a aquí, ¿no? O sea, yo en profundidad no tengo anclaje, pero
tengo dentina a nivel cervical, tengo todo ese diámetro, ¿no? Toda esa amplitud de dentina. Entonces la utilicé para ahí adherir el material resinoso. Bien, entonces tengo un tapón apical ahí y un núcleo de resina. Bien, por supuesto que el collarín dentinario en esa pieza está limitado, pero es solamente un intermediario, ¿no? Y repito, ya el paciente ha estado por años con una prótesis en condiciones muy inadecuadas, sin haber generado un accidente de fractura. Entonces, em, se consideró esa estabilidad en su caso para decidir seguir manteniendo ese esquema de prótesis, ¿ya? De 3 piezas. Pero sí necesitamos conseguir el sellado pericervical, ¿sí? Optimizar lo más posible el contacto de la restauración con las estructuras dentales, conseguir todo el collarín cervical o ferrul o efecto férula, como lo llamen. Em, Así que ahí necesitamos pasar por procesos de eh, manipulación, modificación, estimulación y guiado de la cicatrización de el tejido periodontal, ¿no? Se expuso la terminación del canino con gingivectomía y luego, como ya lo hemos visto en el caso anterior, del canino y los dos premolares, como ya lo hemos visto en el caso anterior, se utilizaron los provisionales para guiar la cicatrización, ¿ya? Y acá se tuvieron que combinar terminaciones en chamfer con terminaciones tipo BOPT para poder obtener todo el collarín dentinario posible disponible. Increíblemente, o sea, si vemos el caso del principio y vemos la imagen aquí, los premolares nos están brindando algo de collarín. Así que en este punto estamos siendo ya bastante más optimistas que al principio con respecto al pronóstico que que tendrán estas restauraciones, ¿no? Bien. Finalmente, bueno, ya les presento ¿no? Esto es una imagen de control que se le tomó a los 2 años al paciente porque la parte final de su tratamiento tuvo que ir muy acelerada, no tuve oportunidad de registrarlo como hubiera querido. Entonces, están viendo arriba a la izquierda el inicio del tratamiento o cómo llegó el tratamiento, el paciente a tratamiento y abajo a la derecha es una imagen de control a 2 años, en donde se puede ver en el cuadrante 2 entre el 2,3 y el 2,5 las restauraciones coronarias que hicimos sobre esos muñones que tenían tan mal aspecto aparentemente, em, y que están estables y funcionando, ¿no? Y el tejido periodontal está sano y reparó la lesión que había adyacente a la perforación. Entonces, este tipo de situaciones son bien satisfactorias y son parte del quehacer del endodoncista. No todos los endodoncistas restauramos, rehabilitamos nuestras piezas dentarias, pero creo que sí todos los endodoncistas debemos manejar algo de procedimientos restauradores porque el momento en el que nosotros estamos operando es el momento ideal para instalar y manipular esos materiales muchas veces, ¿no? Y cuando lo podemos hacer, el trabajo que viene después para el rehabilitador es más sencillo y el pronóstico mejora. Em,
por supuesto, ese trabajo, esa participación en el tratamiento debe ser considerada, ¿no? Valorada. Para el tapón apical se puede usar Caperrut putty o es preferible utilizar MTA. Depende o sea, se puede utilizar, yo lo utilizo, es bien conveniente, pero ahí hay una cuestión de tiempos, por ejemplo, de lo que necesites hacer durante eh, ese caso en particular. El biocerámico putty, José Vidal me está preguntando específicamente por Caperrut, que es el biocerámico de Woodpecker. em, Necesita un tiempo para endurecer, ¿no? Para cristalizar. Y son al menos 48 horas, de 48 a 72 horas. Entonces no puedes hacer fácilmente procedimientos después de colocarlo. Necesitas esperar o necesitas cubrirlo para protegerlo con otro material. Normalmente es gutapercha inyectada. En el caso que acabamos de ver, yo en la misma sesión coloqué el tapón apical y realicé un núcleo, ¿no? Eso significa que he tenido que limpiar, lavar la superficie dentinaria que se quedó manchada con MTA. Para eso lavé con ultrasonido la dentina, luego tuve que utilizar adhesivo y colocar el material, ¿no? Entonces, el MTA, aunque no llega a endurecer de forma ideal en 15 minutos, ya está lo suficiente como para tolerar que yo haya hecho eso. Así que en ese caso en particular, lo que vi más conveniente fue utilizar MTA. Ahora, hemos visto perforaciones que son pequeñas, ¿no? Pero hay situaciones o hay perforaciones que sí pueden poner en duda el, la continuidad del funcionamiento de la pieza dentaria. Este es un caso de esos. Y de hecho nos van a preguntar, eh, para mí o sea, yo recuerdo muchas veces que me mandan un caso y me preguntan, Carlitos, mira si todavía puede servir, ¿no? Mira si todavía se puede seguir funcionando. Y la verdad es que el referidor muchas veces lo va a hacer pensando solamente en el tema endodóntico, pero cuando evaluemos tenemos que ver la situación estructural de la pieza dentaria. O sea, va a ser nuestra responsabilidad en ese momento, porque a veces podemos decir, sí, bueno, o sea, endodónticamente yo le puedo hacer endodoncia a todo, ¿no? Hasta una pieza que tiene que extraerse. Entonces debemos considerar eso para cuando le respondamos a nuestros referidores o nosotros hagamos el pronóstico del caso que nos están pidiendo tratar. En este caso me preguntaron eso mismo, si es que la pieza podía seguir funcionando, si se podía salvar, porque la perforación era muy grande, ocupaba toda la furca, como se puede ver en la radiografía y como pueden ver clínicamente, ¿no? Em, y debido a la permanencia de un collarín cervical, a que la mayor parte de la corona tenía paredes de más de 2 milímetros de espesor, realmente a mí me pareció que el único problema que había era poder manejar esa perforación, ¿ya? Em, Vamos a ver cómo lo hacemos. Esto ya lo hemos estado viendo. Allá. Se forma cuando la perforación tiene mucho tiempo, y eso es una de las cosas que afecta a su pronóstico. Se forma un tejido de granulación que suele estar infectado. Y de hecho, o sea, nuestro problema, aparte de nuestro quehacer, es remover ese tejido de granulación y desinfectar ese espacio para que luego nosotros podamos estimular la reparación de la zona. Se puede hacer simplemente lavando directamente con hipoclorito una vez que has removido el tejido de granulación y tienes la perforación expuesta. Se puede lavar directamente sobre el hueso con hipoclorito, no lo vas a estar inyectando, vas a estar bañando, ¿no? Pero en este caso
decidí utilizar láser eh, tanto para remover tejido de granulación residual como para tener una desinfección de ese medio, ¿no? Poder desinfectar el área de la furca, en este caso, me condicionará eh, que los síntomas cedan y que luego el caso repare en el tiempo, ¿no? Luego, han visto, coloqué hidróxido de calcio en la superficie. Esto no se inyecta, no se comprime, se colocó en la superficie. Mi objetivo era asegurarme de tener una capa superficial de tejido necrótico generado por el hidróxido de calcio para no tener un medio tan sangrante. Por cierto, en este caso, una de las cosas más difíciles para mí fue, de hecho, encontrar los conductos mesiales. Si ven la radiografía, los conductos mesiales están eh, eh, profundos, ¿no? Relativamente profundos, debido a la pérdida de la furca. Y de hecho fue recién después de esta radiografía en que yo tuve real noción de cuál era el nivel de profundidad de la perforación, ¿no? Y hacia dónde me tenía que dirigir para encontrar los conductos mesiales, porque no los había podido encontrar. ¿Sí? O sea, ya tener la referencia de la altura del conducto distal, saber que al nivel de la entrada de ese conducto yo iba a poder tener los mesiales, solamente tenía que buscarlos en esa dirección. También me dio la noción, por supuesto, de cuánto tejido de granulación había habido. Ustedes pueden ver, o sea, todo el tercio medio prácticamente estaba tomado por tejido de granulación. Lo sé por el hidróxido de calcio que están viendo ahí, apoyado en donde recién encuentra hueso, ¿no? En la furca. Bien. En la siguiente sesión, estoy poniendo ahí esa anestesia crevicular, tanto por sensibilidad de la paciente como para conseguir un poco más de hemostasia, ¿no? Vasoconstricción, perdón. ¿Ya? Pueden ver ahí que decidí curetear un poco porque me di cuenta, después de remover el hidróxido de calcio, que había mucho tejido no viable, o sea, que iba a ser un impedimento para la cicatrización, ¿ya? Muchos secuestros de hueso, ¿ok? Entonces, lo que se decidió ahí fue curetear para asegurarme de tener tejido sano en el fondo y se rellenó el defecto óseo con un injerto óseo sintético, ¿ok? Em, Muchas veces el injerto óseo de por sí, por ejemplo en las cirugías apicales, te ayuda generando una hemostasia, ¿no? Una estabilización del coágulo. En este caso, probablemente debido a la inflamación circundante en esa pequeña zona, em, el sangrado, bueno, continuaba, eso dificulta. En sí, el problema es el sellado de la perforación. Bueno, como estamos viendo, también como parte del quehacer del endodoncista va a estar la manipulación, el manejo de materiales varios, ¿no? Y de poderlos aplicar a distinto nivel. Aquí sobre el injerto óseo estoy utilizando colágeno, no membrana, colágeno esponja, para poder estabilizar ese coágulo, ese sangrado y poder tener una condición mejor para sellar la furca. Ahí estoy delimitando, ¿no? O sea, ubicándome espacialmente y delimitando cuál es la profundidad a la que yo debo colocar el material. ¿Ya? Es fácil perderse en las dimensiones en estas situaciones, ¿sí? El material que decidí utilizar aquí fue biodentín o biodentin. Actualmente, lamentablemente, no se consigue más en Perú.
La verdad es que me parece que las aplicaciones en las que Biodentin es indispensable son pocas, si bien sus aplicaciones son varias, en donde es indispensable son pocas y probablemente eso hace que no sea un material eh, de mucha circulación, ¿no? Eso ha generado el problema de que ahorita no lo tenemos en Perú. Siempre es, siempre es un poco triste, lamentable, problemático cuando se pierde una alternativa. Em, bueno, en este caso yo sentí que era lo que, o decidí que era lo que se tenía que utilizar porque eh, debido a la condición del espacio me pareció que era muy conveniente conseguir adhesión a las paredes de la dentina a nivel de la furca, ¿ya? Y Biodentin se adhiere químicamente, ¿no? Bien, ahí se colocó el injerto óseo, el colágeno y se provisionalizó para em, esperar a que haya ahí una estabilización de ese coágulo para la próxima sesión. Esto es el resultado radiográfico de esa sesión. Se encontraron los conductos mesiales, se bloquearon con gutapercha para poder hacer el trabajo a nivel de la perforación, se colocó el injerto óseo, ¿sí? Y bueno, yo ya puedo ver a qué niveles estoy trabajando, ¿no? Eso es necesario, ¿sí? Para poder continuar. Bien. Em, bueno, acá justificación por utilizar Biodentin, pero realmente hubiera podido ser MTA también, pero también consideré el problema de la pigmentación que genera el MTA, ya porque se había decidido no hacer una corona completa en este caso, sino una incrustación. Entonces podía darse ese tema de la decoloración y también estaba el cómo se manipula y conforma el MTA, ¿no? Yo quería aprovechar el mayor espacio posible de la furca para una cuestión de resistencia estructural, ¿sí? Entonces, en la siguiente sesión casi no se nota, es difícil verlo acá, pero sí hay una, una formación inicial de cicatrización ahí a nivel de furca, sino que, bueno, no era lo suficientemente estable, no se había formado todavía un tejido de granulación con el que yo pudiera trabajar y se tuvo que colocar nuevamente las esponjas de colágeno para estabilizar ahí, pero ya era un medio eh, más estable, que no sangraba como lo hacía en la cita anterior, y voy a usar el colágeno solo para tener una matriz en el fondo. ¿No? Se fue secando el medio. Si bien Biodentin no es, o sea, la indicación es que se coloque en un medio con humedad controlada. Los que lo utilizamos, aunque sea de vez en cuando, sabemos que cierta tolerancia tiene. Me aproveché un poco de eso. Sé que no son las condiciones ideales para colocar el material, pero felizmente el material lo toleró tanto en adhesión como en fraguado. Y lo que quise fue acumularlo con una forma similar a lo que tiene, a la que tiene la furca, como un domo, para ganar resistencia estructural. Bien, y lo dejé ahí, lo aislé con teflón y lo dejé para esperar eh, su tiempo de fraguado, ¿no? Ideal para otra sesión. El resultado radiográfico inmediato es bien satisfactorio, ¿sí? Pareciera que se ha restaurado esa furca,
y luego el procedimiento se puede realizar de forma convencional, ¿no? Pueden ver en la imagen de arriba a la izquierda el biodentín ya fraguado, a través del cual se hizo el retratamiento, sobre el cual se colocó el núcleo resinoso. No es el mejor material para adhesión, pero tenía suficiente entorno dental yo para adherirme, entonces eso no es un problema. Y se colocó una incrustación, como pueden ver en las imágenes de la izquierda. Y tienen la radiografía del postoperatorio inmediato de ese caso. Es un caso relativamente reciente, entonces no ha meritado todavía controles. La paciente es colega, así que lo maneja bastante bien. Ya va a cumplir 6 meses el caso y ya está por tener su primer control. No, ya cumplió 8, perdón, pero todavía no asiste al control. Lo va a tener pronto. Hay un par de preguntas. Para el tapón apical no, importante tener control de todo el procedimiento con magnificación, como mínimo lupas, lo ideal microscopio. Sí, pues, ese es un detalle, digamos, de nuestra área, ¿no? Lo que hacemos es todo micro, ¿ya? No solo en endodoncia, en odontología, es todo micro. Entonces necesitamos magnificación. Si haces odontología restauradora, necesitas magnificación. Si haces endodoncia, con más razón, ¿no? El material de la incrustación fue resina, en este caso. Bien, este es un casito, bueno, está resumido, todos los casos están resumidos, de hecho, pues son partes de clases más largas donde vemos con mucho detalle todo lo que se hace. Eh, este casito me da gusto, fue uno de los que le registré a Jorge para cuando me invitó para dictar sobre reimplante intencional, pero para los que no lo hayan visto, este grupo de diplomado no lo ha visto. Ah, se está yendo sola la presentación. A ver, perdón. Les voy a contar porque la presentación las imágenes van a correr solas muy rápido. Entonces, es un caso de fractura coronaria, de una corona protésica, fractura por falta de collarín dentinario, un error bastante frecuente. Ahora me parece que se está cometiendo más con este tema de las fibras de refuerzo. Se está muchas veces optando por reconstruir eh, directamente sobre un remanente que está yuxtagingival o infragingival, y luego colocar la restauración coronaria sin tener collarín dentinario. No sabemos el futuro de esas restauraciones. Ojalá que los materiales funcionen como están esperando que funcionen, pero lo que sabemos hasta el momento actual es que necesitamos collarín dentinario. Bueno, en este caso, la fractura se debió a eso y el plan de tratamiento para resolverlo, primero, para ganar collarín dentinario, fue hacer una extrusión quirúrgica. La forma de hacer extrusión quirúrgica es hacer reimplante intencional, extraer la pieza y recolocarla en una posición más elevada. Solamente les voy a mostrar una de las formas en las que se puede hacer reimplante, perdón, extrusión quirúrgica, porque hay varias formas de estabilizar la pieza a la altura que necesitamos. Bien, entonces se hizo el tratamiento de conducto radicular, se colocó tapón de MTA y se colocó una pequeña cantidad de gutapercha sobre el tapón de MTA. Luego, inmediatamente se procedió a la limpieza del conducto radicular y colocación de un poste. Hay una falla en la presentación y por eso está ocurriendo eso. La colocación del poste de fibra de vidrio. Pueden ver ahí la limpieza del conducto, la colocación, la hibridización del conducto, colocación del poste y reconstrucción directa, ¿ok? Eso es una corona directa de resina, todo en la misma sesión. Y se procedió a hacer la extracción. Bueno, se hizo la apicectomía. Como ya se tenía ya el tapón de MTA, no es necesario hacer nada más que la resección apical.
y se reimplantó la pieza a una altura que me permitiera obtener collarín dentinario, ¿no? En este caso, un par de milímetros fueron suficientes. En esta técnica para estas situaciones en las que necesitan ganar collarín dentinario va a estar muy vinculada a la técnica de preparación BOPT porque necesitas no perder tejido residual haciendo un hombro de 1,5 milímetros, ¿no? Entonces la preparación BOPT nos permite preservar la dentina pericervical, fue lo que se hizo y se llegó hasta la restauración de estas piezas. Em, Pueden ver aquí, creo que hay otra radiografía con imagen. Ya, el reimplante se hizo 12 de diciembre, perdón, 5 de diciembre, y la restauración final se instaló el 2 de marzo. Y ustedes pueden ver ahí la reparación en apical. Perdón por estar haciendo esto, pero quiero que lo vean. Evalúen ahí la lesión, ya es esa, y vean cómo ahora, 3 meses después nomás, está reparado. Es una situación que a mí me gusta mucho del tema de reimplante intencional, como los tejidos circundantes responden muy bien. Hay un par de preguntas por aquí. Luego de colocar MTA o biocerámico, ¿con qué irrigante realiza la limpieza de excedentes? Con ultrasonido y agua nomás, ¿ya? O sea, utilizo un inserto ultrasónico diamantado que corresponda con el calibre del conducto a baja potencia, tienes que ir probando E3, E5, si necesitas más le subes, pero la menor posible, ¿ya? Toma en cuenta que hay que, dependiendo del momento que lo hagas, si es en otra cita, no hay problema, si es en la misma cita, tienes que proteger el material de alguna forma, ¿ya? Dependiendo de dónde lo has colocado, es con gutapercha inyectada o con eh, ionómero si es que está, o sea, es con gutaprecha inyectada si es dentro del conducto, o es con ionómero si está en una porción más alta del conducto, tienes que cubrir esos materiales. Si es que lo vas a hacer de forma inmediata, ¿no? Si es en otra sesión, no hay problema. ¿Cuánto tiempo lo pone el biodentín? No entiendo la pregunta de Lindaura. Si gustas, abres tu micrófono, Lindaura, y me explicas. Bien. Em, Luego, ya endodoncia, por supuesto, lo estamos viendo en el transcurso de toda esta charla, no es solo tratamiento de conductos radiculares, la especialidad ha crecido mucho, se ha ampliado mucho, estamos abarcando técnicas de odontología restauradora, algunas generales, ¿no? Simples restauraciones, directas, indirectas, y otras específicas de nuestro quehacer, ¿no? Como las elevaciones de margen o restauraciones transquirúrgicas para el sellado de perforaciones a nivel cervical, ¿sí? Y también a nivel quirúrgico ya está la manipulación, la utilización y manipulación de biomateriales como injertos y membranas, porque la cirugía apical también ha ido creciendo, se ha ido ampliando las indicaciones ahora con el uso de la era digital, ¿no? Tecnología de la era digital, hablo de tomografía con BIM, el uso de impresiones 3D, nos está ayudando a ser más eficientes, efectivos, precisos en esta técnica. Vamos a necesitar manipular, bueno, Jorgito es endoperio, es una cosa que yo valoro y admiro muchísimo de él. Los demás, eso él lo tiene de origen, digamos, los demás nos hemos tenido que ir formando un poco en el camino porque los últimos más o menos 15 años esto ha explotado, ha evolucionado, todos nos hemos tenido que poner en con la corriente, ¿no? Vamos a tener que manejar técnicas de incisión,
de diseño de colgajo, de sutura, ¿sí? Tenemos indicaciones precisas para, inclusive, por ejemplo, para el tipo de descarga que es conveniente en nuestra área, el tipo de incisión y colgajo. Ya vamos a tener que utilizar tecnología específica para nosotros, ¿no? Probablemente la pieza de mano no sea lo más conveniente, lo más preciso en nuestro caso, ni lo mejor para el paciente en el posoperatorio. Se puede utilizar, pero seguramente vamos a preferir alternativas como el ultrasonido quirúrgico o inclusive el ultrasonido convencional de odontología restauradora y endodoncia, que se puede utilizar también para algunos procesos de osteotomía y retropreparación en cirugía endodóntica. Este es un videíto que hice sobre puntos de sutura, ¿no? Y un poquito de manipulación de tejidos cuando estamos haciendo las suturas para un curso que acabamos de tener. Recién dimos un curso de microcirugía endodóntica avanzada, en donde vimos técnicas para cirugía convencional, cirugía guiada y reimplante intencional. Lo hicimos con el doctor John Torres y con el doctor Angelo Torres, y la verdad es que fue bastante satisfactorio. Operamos 6 pacientes durante el curso y se vieron casos de cirugía endodóntica compleja realmente porque se vieron segundas molares superiores, segundas molares inferiores, situaciones que se consideran de cierta complejidad y riesgo, ¿no? Felizmente actualmente, repito, con el tema de guías podemos ser bastante más seguros y precisos. Y ahí se acaban de ver perdón, puntos de sutura colchoneros modificados por Laurel, que son los que hemos recomendado en el curso para hacer el cierre inicial, ¿no? El afrontamiento inicial del colgajo y colchoneros verticales, que es lo que hemos recomendado para el nivel de papilas cuando se hace un colgajo salvapapilas, ¿no? Les hemos enseñado varios tips ahí, como utilizar ese lazo de seguridad para evitar que se corra el nudo, manejar esa situación de cuando se forma un labio o sea, se abre ligeramente el punto de sutura, ver cómo evitarlo o cómo manejarlo dada la situación. Bueno, ha sido bien gratificante. Probablemente es una de las cosas que más nos hace falta, el tema de manejo de tejidos blandos cuando hemos salido de la especialidad de endodoncia, ¿no? Porque seguramente estamos principalmente centrados en los tejidos duros, pero esto es actualmente parte de nuestro quehacer. Bueno, y ahí se terminó ese pequeño instructivo con un colchonero vertical modificado. Los invito, ya, si es que les gusta el área, va a haber otro curso a inicios de octubre. Le voy a pasar la información a Jorgito, tal vez los quiera invitar. Em, bueno, este es un caso típico de ejemplo. Aquí, bueno, este video está centrado en el tema de colgajo y sutura, ¿ya? Pero solamente para ver de nuevo todo lo que, mm, o sea, algunos de los procesos en los que vamos a estar involucrados en estos tratamientos. Se está haciendo remoción de poste de fibra por pulverizado con ultrasonido, remoción de tejido previo, limpieza ultrasónica, limpieza rotacional. Se está haciendo una matriz de colágeno para proceder a hacer un tapón apical. Luego ese tapón que es de biocerámico putti premezclado se está protegiendo con gutapercha.
luego se está colocando poste de fibra de vidrio. Cuando hay espacio, yo coloco más de un poste, no porque crea que eso da más resistencia, sino porque es por una cuestión de conveniencia operatoria, me sostiene mejor el núcleo que voy a utilizar para reconstruir. Se hizo la preparación vertical de ese muñón, de ese remanente, y ahí está la historia radiográfica transoperatoria, y en la misma sesión se tuvo que proceder por cuestiones de tiempo a hacer la microcirugía. Hay algunas consideraciones que vamos a tener que tener con respecto a ciertas dimensiones que hay que respetar para asegurarnos de que el tejido sea viable, ¿no? Cuando hagamos el colgajo y luego pueda cicatrizar de forma adecuada. Sí, en este caso, para incisión paramarginal, se está midiendo ahí el fondo de surco para el fondo de surco y luego se le está sumando ese fondo de surco, esa profundidad de fondo de surco, se le están agregando 2 milímetros para poder tener un tejido de soporte adecuado para la cicatrización, para no poner en riesgo la encía marginal tampoco. Estoy dando pequeños saltos, incisión, decolado, exéresis, tejido de granulación. Como yo tenía un tapón apical, a mí me gusta hacerlo de esta forma. Primero hacer un tapón apical para luego solo tener que hacer la apicectomía, ¿no? El ultrasonido quirúrgico, piezoeléctrico quirúrgico, nos está ayudando mucho actualmente con el tema de manejo de tejidos duros, ¿sí? Antes con la pieza de mano había mucha dificultad por acceso y visibilidad. eh, con el ultrasonido se gana muchísimo en ese sentido, ¿no? Bien. En este caso, también hay parámetros que vamos a tener que tener en consideración. Solo se utilizó injerto óseo porque por las dimensiones no se considera, las dimensiones de la lesión no se considera que la membrana sea indispensable. Una pequeña técnica de parcialización del colgajo para poder tener menos tensión en su reposición, y luego una técnica de sutura que imita lo que acabamos de ver en el breve videíto instructivo que tuvimos en la diapositiva anterior. Este es un caso bien particular, también es una colega embarazada, no quería tomar fármacos, eso me preocupó muchísimo a mí. Sin embargo, las técnicas que usamos ahora son bastante predecibles, a pesar de que las imágenes para un paciente pueden ser un poco duras. Realmente el procedimiento es lo menos invasivo que se puede, ¿no? Y repito, muy predecible. Los postoperatorios suelen ser bastante benignos. Ahora van a ver algunas imágenes de la evolución posoperatoria en las 2 semanas siguientes. Y se puede ver que yo veo al paciente más o menos cada 3 a 5 días, esto es a los 3 días. Se removieron los puntos ahí mismo. Esto ya es a los 5 o 7 días y estos son 2 semanas después. Perdón, 4 semanas después. Bueno, ese caso ahora actualmente está pasando por proceso restaurador, ¿no? Y este es un video de un caso durante el curso. Entenderán que el registro no puede ser tan fino porque las condiciones son un poco distintas cuando se está dando instrucción, pero ahí han podido ver la guía para trefina que se utilizó en la mayoría, en varios de los casos que se operaron ese día para tener a veces el acceso inicial a la lesión que luego tenía que ser ampliada, como en este caso,
o a veces directamente para hacer la remoción tanto de el hueso circundante como de la porción apical directamente. Y fueran las cirugías más sencillas de hacer, utilizando esa guía con trefina que se vio aquí al inicio del video. ¿Ya? En algunos casos como este, hubo que hacer una ampliación de la ventana por la dimensión de la lesión, por las situaciones anatómicas. De nuevo, el piezo quirúrgico nos ayudó muchísimo en ese sentido. Y este caso es un caso en el que hicimos primero todo en la misma sesión, primero el tratamiento de conductos, en donde en el conducto distal se hizo una obturación integral con MTA. Todo lo que ven aquí es MTA. Ya, el motivo fue que el conducto no supuraba, pero tenía mucho reflujo. Entonces, lo que hicimos fue acumular em, colágeno en la porción apical, ya para contener ese reflujo, y luego se obturó integralmente con MTA utilizando la técnica de Terauchi. Felizmente tenemos el motor con vibración incorporada que lo puede realizar, em, que es el 812 MT, y eso permitió que durante la cirugía no tuviéramos que hacer retropreparación y retroobturación. Directamente se hizo el corte, ya la recesión apical, y ya no hubo que hacer retropreparación. Para ese momento el MTA ya había endurecido por completo, y no se da lavado del material. Entonces, es todo bien conveniente, ¿no? Bien, hay por aquí alguna pregunta más. ¿La irrigación con hipoclorito no afecta la adhesión en la misma cita? ¿Cómo se controla ese aspecto? Tienes dos formas de controlarlo. Uno es si sabes que vas a hacer una restauración en esa misma sesión, haces un sellado dentinario antes de hacer el tratamiento de conductos radiculares. O sea, haces tu apertura, remueves la pulpa de los tercios superiores utilizando irrigación con agua o suero, bloqueas los conductos y haces sellado dentinario en ese momento. Luego haces tu tratamiento de conductos regulares de forma convencional y te vas a adherir sobre el sellado dentinario que pusiste anteriormente, que lo tienes que raspar o arenar, pero ya es una cosa menor. Lo otro es, después del hipoclorito, uno utiliza ácido cítrico, eso neutraliza químicamente el hipoclorito, y luego lavas todo con alcohol para diluir, reducir la concentración de cualquier irrigante que hayas usado antes y promover la evaporación. Lo que sí es que quede el sustrato maltratado y hay que hacer una suave limpieza, remoción de ese sustrato superficial, utilizando ultrasonido para que quede un sustrato de mejor calidad. ¿Ok? Em, Hay distintas mediciones, algunos hablan de hasta 1 milímetro de remoción de material. Probablemente medio milímetro es más que suficiente, considerando que de hecho en estos casos no solamente buscamos adhesión, sino también una retención mecánica. Colocamos el material desde 1 o 2 milímetros dentro del conducto radicular, eso genera un trabado, ¿ok? Pero si quieres optimizar la adhesión, hazla antes de la endodoncia, ¿ok? Por eso es que me ven a hacer mucha restauración preendodoncia. Bien. Luego, mi amigo Jorge, Jorge, no sé a qué hora hemos empezado, debo estar volando en tiempo, pero Eh, Jorge me había pedido que les haga rápidamente una recomendación sobre obturación, que les dé mi punto de vista al respecto, les recomiende qué pueden utilizar. Lo voy a hacer muy rápido, de hecho es muy sencillo. No sé si estás por ahí, Jorgito, tú me dirás si lo puedo hacer. Me debe tomar 15 minutos. Muy bien, Carlitos, estoy aquí. Claro que sí, los cursantes todavía están en el auditorio. Adelante, por favor. ¿Sí? Actualmente la forma más frecuente
efectiva, simple, eficiente que vamos a poder, eh, de técnica que vamos a poder utilizar para el sellado de conductos radiculares es la obturación hidráulica. Em, Se han ido resolviendo las dudas sobre su funcionamiento, sobre su fiabilidad en el tiempo. Creo que es algo en lo que podemos confiar actualmente. Es lo que muchas veces de forma coloquial llamamos obturación con cono único, pero hay algunas consideraciones que tomar en cuenta porque las cosas no suelen ser tan simples como aparentan, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, ¿sí? Hay cosas que se ven muy simples, pero hay que tener algunas consideraciones para que funcionen bien. Bueno, la obturación con cono único es en realidad una técnica de condensación hidráulica, así como la compactación lateral es una técnica de condensación hidráulica, ¿sí? Porque lo que hacen es desplazar un material más fluido con otro que es de mayor densidad, ¿ok? Em, ¿Qué consideraciones, quiero avanzar en este punto, qué consideraciones debemos tener para poder hacerlas? Les voy a dar algunas que me preocupan particularmente. Primero, que sus conos tienen que estar correctamente calibrados, no solamente sus conos, sino también sus tercios apicales, ¿ok? Seguramente Jorge los ha instruido sobre la técnica de calibración apical para determinar cuál va a ser el cono maestro, el cono de ajuste a nivel del tercio apical. Además de eso, tienen que verificar que sus conos tengan el calibre correspondiente, porque más o menos el 20 a 30% de los conos que no sean fabricados por inyección van a tener defectos de fabricación. ¿Ok? Entonces, eso es una primera consideración a tomar en cuenta. Luego, utilicen instrumentos precisos o razonablemente precisos para la medición de las longitudes. No estén cambiando de regla transoperatoriamente. Utilicen una regla que sea fácil de utilizar. A mí me son muy convenientes estos bloques de medición que han visto que se está viendo en el video inferior para obtener las longitudes de trabajo. Yo a veces menciono cosas que son muy básicas, pero son cosas que me doy cuenta que muchas veces no se conocen, como por ejemplo el hecho de que, perdón que no se vea bien en el video, pero por ejemplo el hecho de que estos bloques de medición nos ayudan no solamente, caray, nos ayudan no solamente para hacer la medición, estoy buscando el momento. Ahí, por ejemplo, en donde estoy midiendo, esto debe ser 19.5 milímetros. Yo lo sé porque no encuentro la herramienta. Ahí está. Ya. Yo lo sé porque cuando tengo esa zona con depresión es medio milímetro adicional, ¿no? Yo antes tengo 19 milímetros, se alcanza a ver el 9 ahí. Entonces, donde estoy metiendo el cono es 19 milímetros y medio. Pero además de eso, aquí se ve, por ejemplo, las líneas, donde yo aquí tengo, podría medir 1, 2, 3, 4 milímetros, ya que es el inicio de la línea, pero al final de la línea tengo 4 milímetros y medio, ¿sí? Menciono estas cosas que son muy sencillas porque muchas veces veo colegas entusiastas por la endodoncia utilizar instrumentos que no los ayudan. Y estas dos cositas son bien importantes, ¿ok? Mantener calibres bien, lo más precisos posibles, bien establecidos y trabajar y que las longitudes también estén bien establecidas y sobre todo que sea fácil de hacer. ¿Qué problemas nos podemos encontrar con la técnica de condensación hidráulica? Bueno, está el problema, sobre todo el problema de los vacíos, ¿ya? Y anteriormente también cuando teníamos cementos, no los biocerámicos, sino cementos tipo Grossman, por ejemplo, o inclusive con los resinosos estaba el problema de la contracción volumétrica, ¿no? Que generaba la separación del cemento contra la pared, desde la pared del conducto radicular. Bueno, con los cementos biocerámicos eso ya no es un problema,
porque más bien tienen una ligera expansión, pero los vacíos sí nos pueden preocupar. Eh, ya sabemos, les decía, bueno, no desde hace tiempo, se ha ido aclarando en los últimos tiempos que los cementos resinosos, perdón, biocerámicos, funcionan para el sellado de conductos radiculares tan bien como los resinosos a los que estábamos acostumbrados bajo los parámetros de su propia técnica, ¿no? Em, entonces, nuestro problema principal son los vacíos. ¿Cómo manipulamos el cemento para evitar esos vacíos? Bueno, hay una técnica que se llama de activación ultrasónica indirecta, ¿ya? Bueno, en inglés es con mediated, que es como mediada a través del cono, realizada a través del cono. Vamos a decirle activación ultrasónica indirecta, que consiste en vibrar el cono de gutapercha mientras estamos colocándolo dentro del volumen de, el sellador que hemos colocado en el conducto radicular, ¿sí? De esta forma se ha encontrado que se reduce significativamente el volumen de vacíos, haciéndolo comparable con una técnica de compactación vertical. Entonces, la técnica es muy, muy sencilla, en donde colocamos un volumen de material a nivel del tercio medio hasta el tercio cervical y luego durante la instalación de los conos, mientras estamos colocando el cono, en un proceso que toma más o menos 5 segundos, desde que colocas el cono en la entrada del conducto radicular hasta que lo llevas a la longitud de trabajo, vas vibrando, ¿sí? Y de esa forma se obtiene un sellado uniforme, ¿no? Un sellado uniforme y con una cantidad de vacíos que está por debajo del 7% del volumen. Bien. Otra cosa que les quería recomendar es siempre que sea posible, realicen el núcleo, el sellado coronal inmediatamente después de la obturación. ¿Ok? Protejan ese trabajo, protejan el trabajo de conformación, limpieza y desinfección que han hecho. No dejen que se contamine entre citas, no vale la pena. Y de esa forma también, eh, o sea, impiden que haya una recontaminación de los conductos que aproveche cualquier espacio vacío que haya quedado, ¿no? Entonces, no somos perfectos, tenemos que entender eso. Nuestras técnicas están limitadas por nosotros mismos, los operadores. Entonces, hay que tomar medidas para, para solventar esas limitaciones, ¿ya? Bien. Ahora, sabemos entonces que esa técnica funciona bien con cementos biocerámicos, pero la realidad es que estos cementos están conviviendo con los cementos resinosos. Hay cuestiones de accesibilidad, de costos, ¿no? Entonces nos interesa saber si es que funcionará bien con cementos resinosos. Este artículo, este estudio, revisó eso. No es Q1 como el anterior, em, pero las condiciones del estudio son similares y utilizaron cemento resinoso, ¿sí? Compararon también cemento resinoso. Y lo que encontraron es que en conductos que podemos considerar dentro de el promedio, ¿no? Que no son conductos muy acintados, muy ovalados, sino que relativamente circulares, ligeramente ovalados. La técnica funciona bien también con cemento resinoso, ¿sí? Em, rellenando apropiadamente los espacios y dejando un porcentaje de vacíos muy bajo, ¿ya? Así que si es que no tienen disponible cemento biocerámico, eso ocurre todavía, em,
o hay una limitante por costo, eso también es una consideración a tener. Bueno, hay que saber que podemos utilizarlo con cementos resinosos también. Una recomendación que les haría al respecto es utilícenla con cementos resinosos para esos conductos en donde hayamos sido nosotros los que hemos dado la forma principal, ¿no? O sea, que no tengan demasiados espacios en los polos, que no sean conductos muy acintados, muy ovalados, como conductos en C, por ejemplo, ¿no? O con muchas anastomosis. En esos casos, si no tenemos cemento biocerámico, sí será conveniente realizar otra técnica de obturación, ¿no? Una termoplástica. Pero para la gran mayoría de casos, que son casos como este, se puede utilizar cemento resinoso, si es que no está el biocerámico disponible, ¿ya? Ya vieron que la técnica es muy sencilla, colocar, aquí hay un detalle, cuando coloquen el cono, no sé si se ve en el video, sí, pueden llevar el cemento con el cono mismo, ¿ya? Si es que, creo que no hay un video de esto, pero si se coloca inyectado dentro del conducto el cemento, este cemento va a quedar en el tercio medio. Entonces hay que meter el cono y hacer un suave movimiento de entrada y salida, como un suave bombeo, ¿ya? En este caso se está llevando con el mismo cono y pueden ver que viene mi asistenta con el ultrasonido y toca mi pinza en sentido vertical. Tienen que buscar la forma en la que se transmite la mayor cantidad de vibración y muchas veces van a ver cómo se rompen burbujas a la entrada del conducto radicular, ¿no? Entonces, este proceso de asentamiento del cono hasta su longitud del trabajo va a tomar unos 5 segundos. ¿Ok? Ya un último ejemplo, en un casito en el que no pude hacer permeabilización completa, pero de la longitud del conducto, pero me esforcé mucho en el tema de limpieza físico-química. Sí, utilicé ultrasonido, utilicé rotacional, utilicé láser para activar el irrigante y conseguir desmineralizar y desproteinizar las paredes del conducto, ¿no? Y van a ver ahora el resultado de esa obturación. De vez en cuando tenemos estas satisfacciones. A ver, creo que ahí debería salir, ¿no? Y pueden ver ahí la forma que tenía ese conducto y ahora saben por qué no lo había podido permeabilizar. Ya había venido con un escalón previo, yo no había notado. Uno siempre piensa que el conducto sigue la longitud radicular, pero en este caso miren esa dilaceración que tenía el conducto, ¿no? Ahora, no en todos los casos se puede hacer únicamente cono único. Hay conductos más cónicos, más amplios, pero podemos hibridizar la técnica, no es ningún problema. Cortamos hasta el nivel en el que el conducto es razonablemente más regular y luego procedemos a hacer la inyección del material como siempre lo hemos hecho en la técnica de down pack y backfill. Ahí se está haciendo todavía el down pack, ¿no? Buscando la porción, llegar a la porción más regular del conducto y luego podemos hacer el backfill. ¿Sí? Se pueden hibridizar las técnicas y ahora es mucho más fácil. Antes necesariamente teníamos que cortar a 4 milímetros de la longitud de trabajo para hacer el relleno eh, por, por segmentos, ¿no? En retroceso, pero actualmente podemos, si eso estamos usando cemento biocerámico, simplemente cortar hasta donde sea
más cómodo técnicamente para nosotros, ¿no? Que encontremos un desplazamiento adecuado del cemento, que estemos cubriendo el volumen interior del conducto, según lo que estamos observando nosotros, para luego ya inyectar gutapercha para rellenar las zonas más irregulares o amplias, ¿no? Hay algunas preguntitas por acá. ¿Vibras la pinza que lleva el cono? Sí, con ultrasonido. Yo utilizo Endo 3 en potencia 3 con un inserto E3. Todo es 3. Endo 3, potencia 3, inserto E3. Si es un ultrasonido de mesa, te diría que utilices E10 con el Endo 3. Con el inserto E3. Estoy hablando de Woodpecker porque yo uso Woodpecker. ¿Con qué inserto, qué potencia? Ya lo dije. ¿Vibras el E2 o el E3? El E3. Muy bien. Entonces, eso era todo lo que les quería recomendar lo he hecho lo más rápido que he podido, Jorge, de verdad, de obturación, porque me parece que ya en este punto es una técnica que está bien revisada y en la que podemos confiar y es la que nos va a servir en la mayoría de casos, ¿no? Como decía, Bien, Carlitos, muy bien, Jorgito. como siempre, ha sido un gusto el que nos hayas brindado esta excelente conferencia con todos los conocimientos y bases teóricas y también la base de la literatura que tú siempre sigues diariamente. Te agradezco en el alma, querido Carlitos. Nos pasas la información de tu próximo curso de cirugía periapical, por favor. Y te hago también la despedida de todos los cursantes de el diplomado, primera versión de endodoncia de la Universidad Nacional Siglo XX. Muchísimas gracias, Carlito, por tu tiempo. Muy bien, Jorge, para servirlo siempre. Un abrazo fuerte hasta allá. Igualmente, Carlitos, que estés muy bien. Chao.